Hoy nos sumergimos en una de las teorías más influyentes y, por qué no decirlo, polémicas del siglo XX, el psicoanálisis. Una idea que, para bien o para mal, cambió por completo la forma en que pensamos sobre quiénes somos, qué nos mueve y qué escondemos en lo más profundo. Y ojo, que esto no es ninguna exageración. Como bien apuntó el historiador John Forrester, el impacto de Freud es ya imborrable. Es que conceptos como el lapsus freudiano o el inconsciente forman parte de nuestro día a día. Y todo, absolutamente todo, empezó con un hombre y una idea que en su momento fue radical. Para entender bien todo este revuelo, hay que irse al origen, al principio de todo. Y ahí nos encontramos con Sigmund Freud y su nueva disciplina, una que nació ya envuelta en debates feroces, en pasiones y en conflictos que, de hecho, todavía colean a día de hoy. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente el psicoanálisis? Pues el propio Freud lo veía como algo con tres patas, tres niveles que se apoyan entre sí. Por un lado, es un método para investigar, para asomarse a eso que llamamos inconsciente. Por otro, es una terapia para aliviar el sufrimiento. Y, finalmente, es todo un sistema de teorías sobre cómo funciona nuestra mente. Y aquí está, digamos, el meollo de la cuestión. El foco está puesto en el inconsciente, en ese continente enorme de nuestra psique del que no tenemos ni idea. ¿Pero para qué? Pues el objetivo final es fortalecer al yo consciente, darle, por así decirlo, las riendas de su propia vida. Claro, para explorar un territorio tan desconocido y misterioso, Freud necesitaba un mapa. De hecho, a lo largo de su vida, llegó a crear dos tópicas, como las llamaba él, que son básicamente dos teorías sobre cómo está organizada la mente. Y es muy interesante ver cómo fue evolucionando su forma de pensar. Al principio, en su primer mapa, la cosa era más sencilla. Estaba lo consciente, que es de lo que nos damos cuenta ahora mismo, lo preconsciente, que son recuerdos que podemos traer fácilmente, y lo inconsciente, todo lo reprimido. Pero luego la cosa se complicó y propuso un modelo mucho más dinámico, el ello, el yo y el superyo. El ello, son nuestros impulsos más bestias. El superyo es la conciencia moral, la voz de nuestros padres dentro de nosotros. Y el yo está en medio, intentando poner un poco de orden en todo ese caos. Y es que la tarea del yo, la verdad, no es nada fácil. El propio Freud decía que tenía que servir a tres amos severos. Por un lado, las pulsiones del ello, que lo quieren todo y lo quieren ya. Por otro, las prohibiciones del superyo, que es como un juez implacable. Y encima, las limitaciones del mundo real. Un equilibrio agotador y constante. Y todo este esfuerzo nos lleva a una de sus frases más célebres, una que resume a la perfección el objetivo de toda la terapia psicoanalítica. Con esta idea, Freud quería decir que el objetivo es ganar terreno, que el yo consciente conquiste los territorios dominados por las fuerzas ciegas del ello, o sea, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, ya hemos visto la teoría, que no es poca, pero ¿cómo se llevaba todo esto a la práctica? ¿Cómo se conseguía esa hazaña? Pues a través de lo que se acabó conociendo como la cura por la palabra. El método de Freud, como su teoría, también fue cambiando. Empezó utilizando la hipnosis para que los pacientes revivieran traumas y así liberaran la emoción contenida. A eso lo llamó catarsis. Pero pronto se dio cuenta de que no era la mejor vía y la acabó abandonando por su técnica estrella, su gran invento, la asociación libre. La regla era de lo más simple, decir absolutamente todo lo que pasara por la cabeza, sin filtro, sin censura. Y claro, a través de esa asociación libre, de ese hablar sin parar, empezaban a emerger fenómenos que para el analista eran oro puro. Por ejemplo, la represión, ese mecanismo que mantiene los deseos a raya. La transferencia, que es cuando el paciente, sin darse cuenta, proyecta en el analista sentimientos que tenía hacia sus padres. Los actos fallidos, esos pequeños errores, olvidos o tropiezos que en realidad esconden verdades. Y por supuesto, los sueños, que para Freud eran la vía regia, el camino principal para entrar de lleno en el inconsciente. Esto lo resumió de forma magistral el psicoanalista francés Jacques Lacan. Para el psicoanálisis los errores no existen como tal. Olvidar un nombre o perder las llaves no es una casualidad, es un discurso logrado, es el inconsciente que por fin ha encontrado una fisura para decir lo que piensa. Pero un edificio teórico tan complejo y tan personal como el de Freud, pues era normal que no se mantuviera unido mucho tiempo. No tardaron en aparecer las primeras grandes grietas, las primeras disidencias, y vinieron de la mano de dos de sus colaboradores más cercanos, Alfred Adler y Carl Jung. Estas rupturas, la verdad, fueron clave para todo lo que vino después en psicología. La ruptura con Adler, por ejemplo, se coció a fuego lento, sobre todo por dos diferencias fundamentales. Mientras que Freud siempre miraba al pasado, a la infancia, para buscar la causa de los problemas, Adler prefería mirar hacia el futuro, hacia las metas y el plan de vida de la persona. Y además, para Adler, el yo no era una cosita frágil en medio de una batalla, sino el centro fuerte e indivisible de la personalidad.
Pero si la separación de Adler fue sonada, la de Jung fue, bueno, un auténtico terremoto. Para Freud, la libido era básicamente energía sexual. Jung, en cambio, la veía como una energía vital mucho más amplia. Y lo que es más importante, Jung añadió una capa completamente nueva al mapa de la mente, el inconsciente colectivo, una especie de herencia psíquica que compartimos toda la humanidad. Y este inconsciente colectivo estaría lleno de arquetipos. ¿Qué son? Pues imágenes y patrones universales que aparecen una y otra vez en los mitos, en las religiones, en los sueños de todas las culturas. Ideas como la sombra, que es nuestro lado oscuro, o el mandala, que simboliza la búsqueda de la unidad, son conceptos 100% de Jung. Muy bien, hemos visto a Freud, a Adler, a Jung, las rupturas, las evoluciones, pero ¿qué pasó después? ¿Qué queda de todo aquello hoy en día, más de un siglo después de que empezara todo? Pues aquí hay que ser claros. Desde el punto de vista de la psicología científica moderna, el psicoanálisis se enfrenta a críticas muy, pero que muy serias. Se le acusa de ser infalsable, o sea que no hay manera de demostrar que sus teorías son falsas. También de que lo explica todo a posteriori, una vez que ya ha pasado, pero no puede predecir nada. Y por supuesto de que la eficacia real de su terapia está, como poco, muy en entredicho. Y sin embargo, y aquí viene el gran pero, a pesar de todas esas críticas, su influencia cultural es simplemente gigantesca. Ha dado forma al cine, al arte, a la literatura y a nuestra forma de hablar. Y como terapia, que nadie piense que ha desaparecido, sigue muy viva y ha evolucionado en cosas como el psicoanálisis relacional o terapias psicodinámicas mucho más breves, que adaptan las ideas de Freud a nuestros tiempos. Así que todo esto nos deja con la gran pregunta final. ¿Es el psicoanálisis una simple reliquia, algo anticuado que pertenece a la historia de la psicología, o sigue siendo una herramienta útil, atemporal, para explorar esos rincones tan profundos y complejos de lo que significa ser una persona? Pues la verdad es que esa es una pregunta que probablemente sigue abierta al debate.